Ok, vamos a empezar con una oración. Padre bendito, te damos el honor, la gloria, la alabanza. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque nos permites estar conectados en tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque aunque son vacaciones, Padre, y no hay tanto movimiento como se viene diariamente en nuestras actividades, Señor. Agradecemos, Señor, estas vacaciones, agradecemos un poco de descanso, agradecemos, Señor, que aún tengamos estos medios tecnológicos, Padre, para seguir congregándonos, virtualmente, Padre. Muchísimas gracias, Señor Jesús. En esta noche, Padre, queremos ponernos a cuenta, Señor. Te queremos pedir que tú nos perdones. Límpianos de todo pecado, de toda falta, Señor. Límpianos de toda iniquidad, Padre, de toda injusticia, Padre bendito. Y ayúdenos, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre bendito, a poder guardarnos en santidad, Padre, porque tu palabra dice que sin santidad nadie te podrá ver. Padre, lo veíamos desde hace 8 días, no queremos justificarnos, Señor, porque terminaríamos mal, Padre. Mismo Job te lo decía, ¿cómo me podré justificar? Señor, por eso no nos justificamos de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, pero sí te pedimos, Señor, que tú nos limpies, Padre. Sé propicio, Señor, a nuestras oraciones y te pedimos, Señor, en esta noche que tu Santo Espíritu, Padre, esté aquí, Señor, morando con cada una de nosotros, Señor Jesús. Si hay más hermanos, hermanas que están por conectarse, Señor, apresura sus pasos, Padre bendito. Y si no se han de conectar, Señor, donde estén, Padre, permite que puedan estar compartiendo de tu palabra, que puedan testificar de lo que eres, Padre. Son tiempos donde se va a visitar a la familia, se va de vacaciones. Permite que aún, Señor, donde estén mis hermanos, Señor, puedan estar disfrutando, Señor, el fruto de sus manos, pero también, Padre bendito, que puedan estar, Señor, compartiendo y testificando de las buenas nuevas, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y, Señor, aún ponemos el video delante de ti, Señor, para quien lo vaya a ver futuramente, Señor, que sea de gran bendición. Te damos muchísimas gracias, te damos todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios y gracias a Dios, hermanas. Pues vamos a comenzar. Voy a abrir mi cámara. Muy bien, creo que se ve un poquito. Oh, ya, creo que ya. Ya se está un poco sucia. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Te voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Ahorita, para gloria de Dios, los viernes estamos escudriñando y yéndonos versículo a versículo del libro de Romanos. Un libro, hermano, que ha sido de bendición porque ha sido un libro que nos ha confrontado muchísimo porque Pablo no solamente le habla a gentiles que apenas comienzan a conocer de Jesús, sino le habla a aquellos que tenían la verdad, aquellos que tenían la escritura desde un principio, pero que a causa de su religiosidad o a causa de ser tan cuadrados, no escucharon la voz del Señor. Y podría ser que decimos, ay, bueno, pues es un libro para los romanos. No, hermano. Cuando tú comienzas a escudriñarlo y a leerlo, te vas a dar cuenta que es un libro que nos viene a hablar muchísimo a nosotros, porque es lo que se está viviendo ahorita. Nuestro versículo clave del libro de Romanos es el justo por la fe vivirá. Y recuerda que la palabra justicia o el ser justo en escritura es obediente. Entonces aquí en otras palabras diría el obediente por la fe vivirá. Y hemos estado escudriñando esta palabra fe. Para ti, para mí, fe es creer solamente, pero cuando te vas a la profundidad y escudriñas, te das cuenta que fe es fidelidad, es firmeza. Aun cuando leemos Hebreos 11, dice, y muchos de los justos murieron, durmieron, esperando la promesa.
Y no por eso dejaron de tener fe, no por eso dejaron de ser leales o fieles a aquel que les llamó, que fue nuestro Señor. ¿Sale? Entonces, estamos en el libro de Romanos y vimos una introducción. Hermanos, si tú no has tenido la oportunidad de conectarte en sesiones anteriores, hermano, están los videos para que tú te deleites de todo lo que hemos visto en la escritura. Gracias a Dios. Y vimos también la salutación, cómo Pablo saluda a los romanos porque él todavía no podía ir a Roma. El Señor todavía no le permitía. Pablo tenía un deseo inmenso de ir a Roma, a visitar las iglesias, pero el Señor lo estaba deteniendo. Y ya cuando el Señor le permitió ir, pues bueno, si tú has leído la historia de Pablo, porque hemos estado eh, conociendo bastante la historia de Pablo, te vas a dar cuenta que precisamente el Señor llama a Pablo a dormir en Roma, ¿sale? Entonces, él saluda a esta iglesia de Roma a través de una carta y les empieza a explicar en esta carta su deseo de él de visitar Roma. Y les empieza a decir, yo deseo ir a ustedes, deseo conocerles, pero algo muy importante que quería hacer Pablo era darles dones, confirmar los dones que el Señor les había dado a cada una de esas iglesias y de los miembros de las iglesias. ¿Sale? Entonces vemos aquí, y aquí justo vimos todas las travesías que cruzó Pablo para llegar a Roma. Esta fue solo una carta, pero posteriormente se ve como el Señor le permite ir a Roma. ¿Sale? Después vimos el poder del Evangelio, como Pablo en esta carta le decía a los romanos, ¿qué poder tiene el Evangelio? El Evangelio recuerda que es buenas nuevas, buenas noticias, ¿sale? Eh, el poder o la palabra poder, hermano, es uno de los espíritus del Señor. Esto lo vas a encontrar en Isaías 11, donde vienen los 7 espíritus del Señor y uno de esos espíritus es el poder. Entonces, el poder del Evangelio es, hermano, que tú y yo también estamos encargados de ir a compartir esas buenas nuevas. Y a veces decimos, híjole, es que me da mucha pena compartir o hablar, hermano, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, podemos compartir que Jesús está reinando en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sale? Y después vimos la culpabilidad del hombre. Y desde aquí, hermano, la carta de Pablo empezó como muy suavecita, pero ¿qué crees? Empieza, híjole, las pedradas muy fuertes, hermanos, porque el Señor empieza a decir cuál era la culpabilidad del hombre y cuál era esa culpabilidad que tenían. Les dice Pablo, comienza diciéndoles, ustedes tenían la verdad, pero no quieren hacer caso. Y les estaba hablando precisamente aquellos que conocían la verdad, que conocían la escritura, pero que no querían escuchar la voz del Señor. Entonces, él empieza a decir que están siendo injustos, que se están llevando a la impiedad. Y el Señor empieza a decirles que los entregó a mentes reprobadas porque no quisieron hacer caso y empezaron a tener ídolos y empezaron a fornicar, a tener avaricia, a tener contiendas, engaños, murmuraciones. Y el Señor lo dice, yo los entregué a esa mente porque no quisieron hacer caso. Ustedes tenían la verdad, tenían la palabra y no quisieron hacer caso. ¿Sale? Y vimos algo muy importante en este capítulo, el buscar ser el demut del Señor. ¿Qué es la palabra demut? Es ser la semejanza. Esta palabra demut es una palabra en hebreo, hermano, que significa semejanza. Cuando tú te vas a Génesis capítulo 1, dice, capítulo 1 y capítulo 2, dice que Él nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, nosotros teníamos que buscar ser semejanza de un hombre. No, no, hermano. Tenemos que ser semejanza de Él, seguir las pisadas de Él, no del hombre, de Él. Porque cuando somos ese demuk de Dios o esa semejanza de Dios, vamos a reflejar el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Vamos a testificarlo a Él, no a Carolina, sino a Dios. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vimos en este pasaje. Y cuando comenzamos en Romanos 2, seguía el Señor, o más bien a través de Pablo, el Señor sigue hablando muy fuerte. Y viene esta parte de el justo juicio
de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de amor, hermano, de misericordia, de bondad. Nos da gracia sobre gracia, dice la Escritura. Pero, ¿qué crees? Que también es un Dios justo y que le da su pago a cada uno, dice la Escritura, conforme a sus obras, conforme a su comportamiento, conforme a su testimonio. ¿Sale? Entonces aquí vemos cómo Pablo aquí se va directamente con los religiosos y les empieza a decir, tú que eres maestro de niños, tú que eres que te consideras judío, tú que te consideras maestro, fariseo, que te crees grande porque tienes el Pentateuco, la Torá, tú haces cosas que no tienes que hacer. Dices, no adulteres y adulteras. Dices, no roben y robas. ¿Cómo es posible? Entonces Pablo confronta de tal manera a los religiosos, hermano. Pero también veíamos que también nos viene a confrontar a nosotros, porque cuántas veces nos jactamos de decir yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pero no perdonamos, tenemos el corazón duro. ¿Cuántas veces decimos, no hagas esto, no tengas ídolos, pero nosotros tenemos ídolos? ¿Y serían nuestros ídolos? A veces es un hombre, a veces una mujer, a veces es una amistad, a veces es algo que tenemos como, ¿cómo se puede? Como riqueza. Y cuando nos damos cuenta que todo proviene de Él. Entonces Pablo confrontaba a los romanos de esta manera. ¿Sale? Y también el Espíritu Santo nos viene a confrontar a nosotros. Y veíamos en el capítulo Romanos 2. Ahorita te estoy dando un resumen, hermano, de lo que hemos venido viendo, para que no se nos olvide. Los judíos y la ley. ¿Sale? En este capítulo tan importante que veíamos quién eran los judíos, de dónde venían los judíos, qué es ley, qué significa ley, por qué nosotros debemos de guardarla, porque nuestro Señor Jesucristo no la abolió, sino vino a cumplirla. Y recuerda que los judíos vienen de la tribu de Judá. ¿Sale? De esta tribu de Judá. ¿Y dónde los podemos encontrar? Cuando tú te vas a Génesis en el último capítulo de Génesis, viene esta parte de los hijos de Jacob, cómo los empieza a bendecir, y hay una tribu que se llama Judá, y de ahí es donde salen los judíos, ¿sale? Y la palabra ley, hermano, significa instrucción, enseñanza. A veces nosotros esta palabra ley la sentimos muy pesada porque sentimos que es como carga, como que es algo pesado, pero no, hermano, la palabra ley es instrucción o enseñanza. ¿Sale? Entonces veíamos esta parte. Y aquí nuevamente Pablo los vuelve a confrontar a los judíos y les empieza a decir, tú que tienes sobrenombre de judío y que te glorías en la ley y que haces esto y que haces el otro y que haces aquello, que te jactas y realmente estás haciendo todo lo contrario. Y ahí el Espíritu Santo se empezaba a revelar y nos decía, ¿tú qué te crees judío? ¿Tú qué te crees cristiano? ¿Tú que tienes el sobrenombre de cristiano? Dices que se debe de hacer esto y haces totalmente lo contrario. Entonces, este libro de Romanos, hermano, ha venido a ser una bendición y ha venido, yo lo creo así, que ha venido a limpiarnos porque realmente lo necesitamos. ¿Sale? Y veíamos aquí algo muy importante, la parte de la circuncisión. A veces estamos un poquito confundidos. ¿Qué es circuncisión, hermano? Quitar lo de alrededor. Esto era el pacto, era la señal del pacto. No era el pacto, era la señal del pacto. Esto donde lo podemos encontrar también en el libro de Génesis. La circuncisión era la señal del pacto. Todos aquellos que tenían la circuncisión, hablando de varones, tenían esta circuncisión y así era como entraban en pacto. Y quienes no tenían la circuncisión, pues no entraban en pacto. Pero veíamos en el libro de Deuteronomio que el Señor decía, ya veo, o sea, como que el Señor se daba cuenta de, ellos tienen la circuncisión física, pero pareciera que no la tienen, porque quieren entrar en mi pacto, pero están haciendo todo lo contrario. Y el Señor termina diciendo en Deuteronomio, necesitan una circuncisión del corazón, porque la física no les está ayudando. La física es puro ritual.
porque no se están convirtiendo de todo su corazón. Entonces hablábamos de la circuncisión que el Señor decía, yo te voy a circuncidar el corazón. Pero para que el Señor circuncide nuestro corazón, pues nosotros debemos de ir a Él y decirle, Señor, necesito que me quites eso sobrante, eso que no me sirve. ¿Sale? Entonces, llegábamos a la conclusión que muchos se pueden hacer la circuncisión en caso de varones. Si tú quieres, hermano, háztela. No hay ningún problema. Para el Señor lo estás haciendo. Pero la que realmente importa es la circuncisión del corazón. ¿Sale? Entonces, eso es lo que veíamos. Y en Romanos capítulo 3 veíamos la continuación de la circuncisión, porque nos llevamos varios versículos y aquí vimos la continuación porque, ok, Pablo se estaba dirigiendo a vamos a llamarlo así, este remanente de judíos que tenían la palabra, la Torá o el Pentateuco o lo que conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia, ellos la tenían. Pero también aquí en este capítulo, en esta continuación, Pablo ahora confronta también a los gentiles y empieza a decir, bueno, pues ¿qué ventaja tiene el judío entonces, no? ¿Qué ventaja? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo en este capítulo les hace ver que de muchas maneras. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la palabra de Dios, a ellos les fue encomendada la palabra de Dios y obviamente nos adelantan porque ellos tenían la circuncisión. Pero hermano, si tú circuncidas tu corazón, también eres parte del pueblo del Señor. Y ya tenemos la palabra. Solamente hay que empezar a testificar. ¿Sale? Entonces, eso es lo que veíamos. Y hace 8 días vimos también una parte muy interesante que fue no hay justo. Y sí, hermanos. Si nosotros nos ponemos a ver en la iglesia, en el mundo exterior, en nuestra familia, vas a ver que no hay ni un justo, hermano, ni nosotros somos justos. Pero que podemos llegar a ser justos, por supuesto que sí. Y en la palabra de Dios hay muchísimos ejemplos de personas, de hombres y mujeres que fueron justas. Y eso lo podemos encontrar desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hermano. Y algo muy importante, veíamos el testimonio de Zacarías y Elizabeth. Dice que ellos fueron justos e irreprensibles. Hermano, ellos no habían recibido la bendición de ser padres. Pero ellos se mantenían justos, se mantenían en obediencia. Y no lo digo yo, lo dice la escritura. ¿Sale? Entonces sí se puede ser justo, hermano. Sí se puede, pero hay que disponer nuestro corazón. ¿Sale? Entonces aquí veíamos esta palabra de la justicia y que muchas veces usamos, aquí veíamos algo muy importante, que muchas veces usamos nuestra boca para dañar, para hablar mentira, para murmurar y que nos damos cuenta que realmente no hay una transformación y que veíamos las características de alguien que no es justo y una de las principales características se ve a través de la boca, de la lengua, o es para bendición o es para maldición. ¿Sale? Eso es lo que veíamos hace 8 días y hoy, hermano, ay, este tema me apasiona mucho porque ay, hermano, vamos a ver algo muy importante. Necesito que tengas un cuaderno, tus posting y que anotes, hermano. Y si no tienes ahorita el chance de ir por un cuaderno porque vienes en carretera o vienes ocupado, posteriormente veas el video. No te dejes guiar por lo que yo o alguien más te comparte. Escudriña. Tú tienes la responsabilidad, hermano, de irte a las escrituras y escudriñar que realmente lo que se te está comentando, lo que se te está compartiendo, viene en las escrituras y no es palabra de hombre. ¿Sale? Esa ya es tu responsabilidad. Entonces, sí necesito que tengas a la mano un cuadernito, ya después si quieres lo pasas a limpio, pero sí es necesario por esta razón. Vete a tu Biblia y vas a ir conmigo junto con las diapositivas. Yo sé que es bien fácil ver las diapositivas, pero es importante que vayamos a la escritura, porque a mí se me puede ir algún versículo, pero si tenemos la Biblia a la mano, ahí vamos a corroborar que realmente viene. ¿Sale? Hoy nos toca ver Romanos capítulo 3. Ya me eché casi media hora del puro resumen, hermano, pero bueno, vamos poco a poco. Romanos capítulo 3
del 21 al 31. Y el título dice, o el subtítulo es, La justicia es por medio de la fe. Escucha, la justicia es por medio de la fe. ¿Qué hablábamos desde que comenzamos a ver el libro de Romanos? Que la justicia en la palabra de Dios es obediencia. Siempre que encuentres la palabra justicia es obediencia. ¿Sale? Ese es el significado. Y dice que es por medio de la fe. ¿Qué es fe? No solo es creer, hermano, ¿eh? Es fidelidad, es rectitud, es integridad. ¿Sale? ¿Qué decía el libro de Hebreos? Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó. ¿Y cómo fue manifestado el que él creyera? A través de la obediencia, porque hizo todo lo que el Señor le mandó. La fe va acompañada de creer. Creo en Dios, pero ahora ¿cómo lo manifiesto? Andando como Él anduvo, siguiendo sus pisadas. Yo puedo decir, creo en Él, tengo fe, ahora muéstrame tu fe. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante y muy interesante, hermano. ¿Sale? Continuamos y vamos al versículo 21. Están las diapositivas en la pantalla, pero también ve acompañándome con tu Biblia. Dice la palabra de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Nuevamente, hay un punto y coma. Hermano, algo que yo siempre te he dicho es que hagamos pausas, nos detengamos como nos va hablando la escritura. Hay un punto y coma, como haz pausa. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué te está diciendo? Antiguamente existía solo la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, aparte de la ley, de esa enseñanza, de esa instrucción, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Dice, testificada o dando testimonio por la ley y los profetas. O sea, está la ley y está la justicia de Dios. Primero estuvo la ley, pero sí, a través del tiempo se manifestó la justicia de Dios. ¿Cómo se empieza a testificar esa justicia de Dios? Pues a través de la ley y por los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran los que hacían reconvenir al pueblo, eran los que les decían, el Señor te está mandando a hacer esto, ah, el Señor me dijo que estabas en esto. O sea, el Señor usaba a los profetas para llevar palabra. Eso es lo que se conoce como profecía. Profecía no es otra cosa más que llevar la palabra de Dios, ¿sale? Entonces, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, desde aquí, hermano, es escudriñar. ¿Por qué? Estaba la ley. Después se manifestó la justicia de Dios. La ley y la justicia de Dios está testificada por los profetas y por la ley misma. ¿Sale? Dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Continuamos en el siguiente versículo. Déjame ver si estoy bien. Sí. Ahora, hasta aquí le vamos a dar una pausa. ¿Por qué razón, hermano? ¿Qué te está diciendo aquí el versículo? La ley no abolió la fe y la fe no abolió la ley. Nuevamente, la ley no abolió la fe, pero la fe tampoco
abolió la ley. No quiere decir que como antes había ley y ahora ya está la fe en Jesucristo, quitamos la ley y ya, nos seguimos con pura fe. No, hermano, ninguna abolió a ninguna, ni la ley a la fe, ni la fe a la ley. Y el mismo capítulo no lo va a confirmar, ¿sale? Acompáñame a Gálatas. Necesito que tengas tu Biblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y pon atención lo que dice la palabra de Dios. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya sabemos, hermano, que no somos justificados por lo mucho que hagamos. ¿Sale? Por lo mucho que demos. No. ¿Quién nos dio la justificación? La justificación no la dio Jesucristo. ¿Cómo lo podemos encontrar o en dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento, pero también el profeta Isaías, valga la redundancia, profetizó acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y él en Isaías 53:11 habla precisamente de esto y dice que Él vino a justificarnos y a perdonar nuestras iniquidades. Entonces, ¿quién nos justifica? Jesús. No cuánto hagas, cuánto des. Quien nos justifica es Él. Por eso aquí en Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Por tu firmeza, por tu integridad, por creer, ¿sale? Estamos siendo justificados. Dice, continuamos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque el único que te justifica es Él. ¿Es quién? Jesucristo. ¿Sale? Entonces, hasta ahí yo creo que quedamos claros. Continuamos en el versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo venimos viendo desde hace 8 días, que no hay ni un justo y que todos han pecado y que han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Sale? 24, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente aquí te está confirmando el versículo que no somos justificados, hermano, por servir en iglesia. No somos justificados por los muchos servicios que yo tengo en iglesia. No soy justificado por lo que hago, por lo que tengo. Soy justificado gratuitamente por su gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Fíjate, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué decía el versículo de arriba? Decía, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si te llegan a preguntar, hermano, ¿cuál es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, ¿y cuál es la fe en Jesucristo? Ah, pues aquí el versículo te lo está diciendo. Por medio de la fe en su sangre. Él tuvo que irse como ese cordero, entregarse sin deberla para darnos justificación, para darnos gracia, para darnos perdón, para darnos salvación. Él fue esa propiciación. ¿Sale? Si tú has leído el libro de Éxodo, cuando el Señor le da indicación a Moisés que construya
el tabernáculo. Isra, ¿me puedes pasar mi arca? Perdón, les voy a enseñar algo muy interesante, porque a lo mejor no sabemos qué es propiciación, pero cuando el Señor mandó a que a Moisés el diseño del tabernáculo, estaba lo que era el lugar santo y después venía el lugar santísimo. Esta era la arca. La arca, bueno, este es un ejemplo en miniatura, hermano. Esta estaba en el lugar santísimo, ¿sale? En el lugar santísimo recuerda que solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿A qué se le conoce como el propiciatorio? Esta parte, ay, espero que me alcancen a ver, hermanos. Esta parte, toda esta parte era el propiciatorio. Toda esta parte. Cuando se sacrificaba a los corderos, la sangre era rociada aquí en el propiciatorio. A esto, a esta parte de aquí se le conoce como el propiciatorio. ¿Sale? En la arca ya sabemos que venía dentro, que era la vara de Aarón, el pan y las tablas o los mandamientos. ¿Vale? Entonces, pero a esto se le conocía como el propiciatorio. ¿Qué te está diciendo el versículo? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Jesús, su sangre de Jesús fue derramada así como antes los corderos y todo lo que sacrificaban, la sangre era acá. Así hizo lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice como propiciación, propiciación, esto era el propiciatorio, todo esto. ¿Sale? Espero que me hayan entendido, hermanos. ¿Sale? Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Hermano, Él pasó por alto nuestros pecados, nuestros delitos, todo lo que hayamos hecho, hermano, Él lo ha pasado por alto. Por eso es importante, como dice el libro de Hebreos, que no estemos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cómo la podemos estar pisoteando? A través de volver al yugo de la esclavitud, de volver, si yo mentía, ahora otra vez vuelvo a mentir, si yo adulteraba, otra vez vuelvo a adulterar. El regresarte, hermano, al pasado. Eso es estar pisoteando. O a lo mejor antes adulterabas, pero ahora ya nada más, ahora mientes. O antes fornicabas, pero ahora ya mm, estás robando, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque Él pasó por alto, hermano. Pasó por alto y nos dio gratuitamente esa redención, esa justificación. Hermano, ¿quién más podía hacerlo? Nadie. ¿Sale? Entonces, dice, fíjate qué hermoso, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Hermano, a veces creemos que la gracia es libertinaje y pensamos que la gracia es permiso para seguir pecando. Y no, hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gracia es un favor inmerecible y la recibimos, como lo dice, por gracia. Hermano, no se vale estar jugando con la gracia que el Señor nos ha dado. Dice, los pecados pasados. ¿Por qué te habla de pecados pasados? Porque si yo ya estoy en Cristo, nueva criatura soy, yo ya tendría que mantenerme firme, estable, íntegro. ¿Para el hombre? No, para mi Señor. Pero como pensamos que la gracia es permiso para seguir pecando o pensamos que es libertinaje, entonces seguimos pecando. Y decimos, me pongo a cuentas. Cuando llegue a casa me pongo a cuentas. O cuando llegue el día de reposo me pongo a cuentas. Y no, hermano. Porque lo único que estás haciendo o estamos haciendo con eso es pisotear su sangre. ¿Sale? Dice, en su paciencia, hermano. En su paciencia, que hasta hoy en día lo podemos confirmar, que todavía no se termina el 2025, su paciencia. Dice, los pecados pasados. Ya no tendríamos que comportarnos como nos comportábamos antes, sino tendríamos que seguir sus pisadas. Y dice el versículo 26, con la mira de manifestar.
En este tiempo, su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Fíjate, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Quién la va a manifestar, hermano? ¿Los ángeles? No, hermano, los ángeles están alabándole y glorificándole. Pero tú y yo tenemos que manifestar. ¿Y qué es manifestar? Testificar su justicia. Aunque por obras no nos salvamos, ni nos justificamos, las obras hablan de a quién sigo, de a quién creo. ¿Sale? Dice, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué hermoso versículo. A fin de que Él sea justo. Hace 8 días veíamos en Job cómo el Señor le decía a Job, ¿te estás justificando tú para condenarme a mí? Dios se lo estaba diciendo a Job. Y Job, imagínate Job, o sea, ¿cómo se quedaba el decir, pues sí, no me puedo justificar? O sea, delante de ti no me puedo justificar porque terminaría mal. Tú eres Dios todo soberano, tú sabes cómo haces las cosas, ¿sale? Entonces, Él tiene que ser justo, Él tiene que ser el justo, pero nosotros vamos a testificar esa justicia de Dios, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermano, ¿tú eres de la fe en Jesús? Amén. Ten por seguro que el Señor te va a justificar. Ten por seguro, pero no hay que pisotear la sangre de Jesucristo. Ahora, algo muy importante y es un versículo que comúnmente sacamos fuera de contexto. Acompáñame a Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 2, no, 6. Sí, vamos a empezar desde el 12. Romanos 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, perdóname, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo te tienes que presentar? Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hermano, estamos en un mundo caído, pero tú y yo tenemos que reflejar esa luz. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del pecado, nosotros tenemos que ser ese remanente que anuncie la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Continuamos. No, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú y yo, hermano, somos instrumentos. No somos los dueños, hermano. Y perdóname, pero no somos dueños de nada. Aunque tú te hayas esforzado mucho por una carrera, por un negocio, por una iglesia, por lo que quieras. No somos dueños de nada. La misma palabra dice que somos mayordomos y el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que se nos ha entregado, de nuestras viñas, que son esposo, esposa, hijos, familia y por supuesto también prójimo, hermano. Por supuesto, nos va a pedir cuentas de los servicios, de las personas que están a nuestro cargo, de todo nos va a pedir cuentas. Entonces, dice aquí que somos instrumentos de justicia. No somos los dueños, hermanos, solo somos instrumentos de justicia. ¿Y qué es la justicia en la palabra de Dios? Obediencia.
Entonces, dice, como instrumentos de obediencia. ¿Sale? Versículo 14, que este versículo lo sacamos fuera de contexto porque solo leemos del punto y coma para adelante. Pero dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre decimos, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Queda abolida la ley, ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Hermano, ¿realmente te está diciendo eso el texto? Te está diciendo porque el pecado no se enseñoreará de ti, de mí. Ya no estamos bajo la ley del pecado, porque el versículo te está diciendo que ya estamos bajo la gracia. Y la gracia no es permiso para seguir pecando. Pero solo nos gusta decir el ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, para justificarme de lo que hago, de lo que digo, de que no quiero guardar los mandamientos. Pero el versículo, si tú lo lees completo, es más, si tú lees desde el capítulo, que es el capítulo 6, que es muertos al pecado, te está hablando de la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado, hermano. Estamos bajo la gracia. Y primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Tú puedes ir a ver, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Cuál ley? La de Dios. Y es aquí donde necesito que anotes, hermano, porque si no, nos vamos a equivocar. Déjame ver, creo que ya te di aquí. Esta palabra, hermano, destituidos, esta palabra significa quedar corto, deficiente o inferior, ¿sale? Cuando te dice la escritura, por cuanto todos pecaron, están siendo cortos de la gloria de Dios, o están siendo inferiores a la gloria de Dios, o están siendo deficientes a la gloria de Dios, ¿sale? Esta palabra destituidos, eso significa quedar corto, deficiente o inferior, ¿sale? Primera de Juan 2. Si nos vamos a Primera de Juan, antes de que apuntes lo que te voy a decir, Primera de Juan, capítulo 2, déjame encontrar Primera de Juan, capítulo 2. Fíjate lo que dice. Dice, Cristo nuestro abogado. Te lo voy a leer. Dice, Primera de Juan, capítulo 2. Si tienes tu Biblia, ve junto conmigo para que corrobores lo que te estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación. ¿Qué hablábamos? La propiciación. Acuérdate del arca, propiciatorio. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, si tú guardas los mandamientos, entonces conoces a Jesús. Si yo guardo los mandamientos, conozco a Jesús. Dice en el 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otro versículo dice, siguiendo sus pisadas. Aquí dice Cristo nuestro abogado. Pero si yo tuviera la oportunidad de ponerle un subtítulo, hermano,
Yo le pondría transformación, no emoción, porque por emoción podemos decir muchas cosas y podemos hacer muchas cosas. Pero el día de mañana me aburro y me arrepiento. El día de mañana me enojo y ya no quiero. Pero cuando hay una verdadera transformación, ya no sigo pecando. Trato de en todo momento decir, híjole, creo que esto no le agradaría a Dios. Híjole, creo que esto contristaría el espíritu. Híjole, no, esto no es bueno que lo comente. Híjole, esto no es bueno que yo lo esté pensando. Porque no lo estás haciendo por el hombre, lo estás haciendo por él, por el sacrificio en el madero. Entonces, es un acto, hermano, de transformación, no de emoción. Todos podemos emocionarnos y decir, sí creo, yo quiero, yo bajo a las aguas, yo confieso a Jesús, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Eso, hermano, es emoción. Pero cuando es una verdadera transformación, hermano, donde quiera que el Señor te mande, donde quiera que el Señor te ponga, ahí vas a ser ese instrumento para testificar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. ¿Sale? Ahora sí. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está? Regresamos a Romanos, hermano, perdóname para que no nos perdamos. Romanos 3 dice, ¿dónde está? Es versículo, espérame, ahorita te digo, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Dónde está la jactancia, hermano? Nos podemos creer o nos podemos japtar que somos cristianos, nos podemos japtar que no sabemos la Biblia de memoria, que no sabemos versículos, nos podemos japtar que somos siervos, nos podemos japtar de muchas cosas, hermano, de muchas, de muchas. Pero dice aquí, ¿queda excluida? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Dice Pablo. Y fíjate lo que dice. ¿Por cuál ley? Y aquí, hermano, es donde dices, ¿cómo? ¿Hay más leyes? Fíjate, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y Pablo inmediatamente, él hace esa pregunta y la contesta. ¿Te acuerdas que cuando veíamos la introducción a Romanos, veíamos que hay muchas preguntas en la carta de Romanos y que muchas, Pablo, esas preguntas las hace y las deja abiertas, muchas las hace y no hay contestación y muchas él misma las responde? Aquí es una de ellas, hermano. Él hace una pregunta, hace otra pregunta. ¿Cuántas preguntas? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Otra pregunta. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Esa es otra pregunta. Y Pablo contesta, no, sino por la ley de la fe. ¡Wow, hermano! Y aquí es donde mi mente empieza a trabajar demasiado porque me quedo pensando, ¿hay más leyes? Aquí dice que por la ley de la fe. Dice, no es por la ley de las obras, es por la ley de la fe. No es lo mucho que sabes, lo mucho que tienes, los muchos servicios. No, es por la ley de la fe. Comentaba que la palabra ley es instrucción. Muchas ocasiones vas a encontrar como Torah. Esta palabra, hermano, Torah, que es ley o instrucción, viene de una palabra que es yara. Y esta palabra yara en hebreo es dar en el blanco. O sea, cuando tú disparas una flecha y das en el blanco. Eso significa Torah o instrucción, que siempre le vamos a dar en el blanco, que siempre le vamos a dar con la certeza de que el Señor nos está confirmando lo que nosotros estamos haciendo, que le estamos obedeciendo. ¿Sale? Y fíjate ahora, porque hay más leyes, hermano. Cuando tú en la escritura te encuentres con la palabra ley, quiero que siempre examines de cuál ley te está hablando el Señor o de cuál ley te está mencionando Pablo, porque Pablo es el que menciona más esto. Déjame ver a qué horas son, hermano, porque...
Híjole, me faltan 2 minutos. Ok, vamos con la primera. ¿Estás preparado, hermano? Tu Biblia a la mano y tus notitas. Primer ley, Romanos 7:22. Vámonos a Romanos 7:22. Romanos 7:22. Pon mucha atención, hermano. Y a esta primera ley le vamos a llamar la ley de Dios. Bueno, no lo vamos a llamar, lo dice la escritura, hermano. Ley de Dios. Dice la palabra de Dios. Romanos 7:21. Espero que ya la tengas, hermano. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esa primera ley se va a llamar la ley de Dios. ¿Va? Continuamos leyendo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cómo? Pablo ve otra ley en sus miembros, hermano. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay más leyes, hermano. Entonces, la primera ley, la ley de Dios. La segunda ley es la ley del pecado, hermano, que es lo que ahorita estábamos viendo en Romanos, cuando te dice que estamos bajo la ley y no bajo la gracia, te está hablando de la ley del pecado. Por eso yo te invito a que vuelvas a escudriñar el capítulo 6 de Romanos y te vas a dar cuenta que te está hablando de la ley del pecado. Por eso te dice, ya no estás bajo la ley, pues la ley del pecado, sino bajo la gracia. ¿Sale? Entonces, la primera ley, la ley de Dios. La segunda ley, la ley del pecado. Esta ley del pecado, tú le puedes poner ahí la ley de la carne, de la concupiscencia. Esa ley, la palabra ley que significa instrucción, te está haciendo pecar continuamente. Dejarte llevar por tus deleites, por lo que tú piensas, por lo que tú crees, por lo que te gusta, por lo que te hace sentir bien, pero que al final de cuentas hace contristar al Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, la segunda ley es la ley del pecado, que la vamos a encontrar en Romanos 7:22 y Romanos 7:23. ¿Quieres ver otra ley, hermano? Vamos con la siguiente. Romanos 8:2. Allá abajito. Pon mucha atención, hermano. Romanos 8:2. Vamos a leer desde el 1, desde Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne. A ver, ahí, pausa, hermano. Ya no hay condenación para ti, para mí. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo Jesús, porque estamos en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué razón? Porque ya no seguimos la carne, hermano. Dice, ya no andan conforme a la carne, con lo que pienso, con lo que creo. No, ya ando conforme al Espíritu. Y fíjate lo que dice el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow, hermano! Aquí están las otras leyes. Fíjate, porque la ley del espíritu de vida, esa es otra ley. Apúntale, hermano. Ley del espíritu de vida. Ley del espíritu de vida. ¿Qué decía aquí Pablo? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la otra ley? La ley de la muerte. En Romanos 7:22 vimos la ley del pecado. Aquí estamos viendo la ley del pecado y dice, y de la muerte. O sea que también existe la ley de la muerte. ¿Sale?
Entonces, hermano, el siguiente es la ley, si quieres ponerle la ley del pecado y de la muerte o la ley de la muerte, porque la ley del pecado ya la anotamos arriba. Es necesario que la vayas apuntando conforme lo vamos viendo, hermano, porque lo vamos a ver al final y te vas a llevar un tesoro hermoso. ¿Sale? Continuamos con la siguiente ley. Llevamos cuatro. Dice Romanos 3:27. Acompáñame a Romanos 3:27. Dice la palabra de Dios, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¡Wow! Entonces, aquí está otra ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la fe. Apúntale, hermano, la ley de la fe. Romanos 3:27. Y acuérdate que fe no solo es creer, fe es fidelidad, firmeza, integridad. ¿Sale? Vamos por la siguiente. Romanos 9:31, hermano. Romanos 9:31. Vamos a leer desde el 30. Dice la palabra de Dios. Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos gentiles, hermano. Pero ¿qué crees? Que a través de esa sangre venimos a ser alcanzados. Y aunque no es por linaje, no es por sangre, no es porque tengo la sangre de Rubén, de Simeón, de Neftalí, de Isaacar, no, es por fe. Qué hermoso. Dice en el 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Se hace esa pregunta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra hermosa, preciosa que dice Pedro? ¿Quién crees que es? Jesús. Entonces, hermano, es aquí donde volvemos al principio. La fe no abolió, perdóname, no quitó la ley, pero tampoco la ley abolió la fe, porque los de Israel iban tras esa ley de justicia, pero no por fe. ¿Y qué pasó? Tache. Nosotros podemos ir tras esa ley de justicia por fe, pero si no guardamos los mandamientos, entonces también es tache. Tienen que ir juntos. Dice el libro de Apocalipsis, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesucristo. Es un compendio, van juntos. ¿Sale? A esta ley es la ley de justicia. La vamos a encontrar en Romanos 9:31. Y la última, Primera de Corintios, ya voy a acabar, te lo prometo, hermano, te lo prometo. Primera de Corintios, Primera de Corintios 9:21. 9:21. Dice la palabra de Dios. Ah, Vamos a leer desde el 20 para que entendamos el contexto. ¿Sale? Primera de Corintios 8:20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Voy a ir a los gentiles a predicarles
como no teniendo ley, no siendo fariseo de fariseo, no siendo conocedor de la ley. Voy a ir a ellos. ¿Para qué? Para ganarlos. ¿Para quién? ¿Para él? ¿Seguidores para Pablo? No. Pablo quería ganar almas para Cristo, para que él pudiera recibir la corona incorruptible, hermano. Y lo ves más adelante en ese versículo. Bueno, en ese capítulo. Entonces dice, no, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de él. Aquí este versículo a veces también, hermano, lo sacan fuera de contexto y dicen, no, pues es que me tengo que hacer como ellos, pues para ganarlos para el evangelio. Hermano, lo que aquí Pablo está diciendo es que él se hace siervo y consiervo de todos. Si tú continúas leyendo el versículo, él dice, yo me tengo que hacer siervo de los gentiles para ganar a los gentiles, para demostrarles la ley de Cristo. Pero si estoy con los judíos, me tengo que hacer siervo para ganar a los judíos con la ley de Cristo. No es que Pablo, si andaban en parranda y si andaban acá drogando, fornicando, él también se tenía que hacer como ellos para testificarles. No, hermano, porque a veces decimos, ay, es que no, a lo mejor y yendo a ese convivio, a ese antro, y yendo a tal lugar, pues a lo mejor y los convierto. No, hermano, lo único que va a pasar es que te vas a contaminar. ¿Sale? Entonces no saquemos fuera de contexto las escrituras. ¿Sale? Lo que te está diciendo Pablo es que él se hacía siervo y consiervo. No te lo estoy diciendo yo, hermano. Si tú empiezas a leer todo el capítulo 9, te voy a leer el versículo 27 para que veamos. Dice 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él ponía su cuerpo al servicio. Ah, bueno, vamos a ir a hablar con los gentiles, voy a poner la ley de Cristo. Yo me voy a hacer como que no sé nada, como que yo no tengo esa ley como fariseando, porque él era reconocido, hermano. Él sí sabía la escritura de pie a pa, lo vimos hace 8 días, cuando dice que no hay ni un justo, cita puros salmos. Él sí sabía la escritura, pero él se hace servidumbre a los gentiles para mostrarles la ley de Cristo. Pero también va a los judíos y se hace siervo, aún considerándose siervo como este judío o este fariseo de fariseos como ellos, él se hace siervo para revelar la ley de Cristo. ¿Sale? Quisiera avanzar más, hermano, porque traigo más cosas, pero siento que aquí ya fue demasiada información. No sé si dejarle aquí. Bueno, ya vimos las 7 leyes, ¿sale? Decía aquí, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Continuamos y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿sale? Somos justificados ¿por qué, hermano? Por el sacrificio de Jesús. No por las obras de la ley, no, nuevamente lo repito, no por cuánto haga, no por cuánto dé, no por cuánto sirva, no, hermano, sino ya Jesús nos dio esa justificación. Pero pon atención, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pablo nuevamente haciendo preguntas, ¿no es también Dios de los gentiles? Y lo confirma Pablo, qué maravilloso. Ciertamente también de los gentiles. Jesucristo es el Señor y es el Señor, es el Dios, es Adonai, es Elohim, es el Todopoderoso, es el Mesías, es nuestro Salvador, tanto de judíos como de gentiles. Continuamos. Dice, porque Dios es uno, Ejat. Esta palabra en hebreo es Ejat, uno. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Por la fe a los de la circuncisión. ¿Quién era el padre de la fe?
¿Quién es considerado el padre de la fe? Abraham. Y todos ellos entraban en esa señal del pacto que era la circuncisión física. Por fe, dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tal vez nosotros no tenemos una circuncisión física, ni somos del linaje decía ahorita, de Rubén, de Isaacar, de Zabulón, de Judá, pero por la fe en Jesús no somos de linaje, pero sí por fe a los de la incircuncisión. No tenemos una circuncisión física, pero sí tenemos una circuncisión en el corazón. Yo espero que todos estemos trabajando en obtener esa circuncisión del corazón. Dice, otra pregunta. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Hermano, ¿la fe vino a abolir la ley? No, hermano, pero tampoco la ley vino a abolir la fe. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando tú tienes fe, confirmas la ley. ¿Por qué, hermano? Decía Juan, primera de Juan, si dices que le conoces, vas a guardar los mandamientos. No es que seas judaizante, es que estás siendo obediente y por eso guardas la ley, por eso guardas los mandamientos. ¿Cómo confirmamos la ley? A través de la fe. ¿Cómo confirmamos la fe? A través de la ley, porque van juntas, de la mano, hermano. No podemos quitarlas. ¿Sale? Entonces, por la fe, no invalidamos la ley. Por eso, cuando dicen, es que ya somos salvos, cuando dice que nos justificamos mucho con ese versículo, es que ya estamos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, ¿de qué ley estaba hablando Pablo? Dos, la ley no vino a abolir la fe y la fe no vino a abolir los mandamientos o la ley. Al contrario, por nuestra fe, que la fe es integridad, firmeza, lealtad, que le creemos a Él, estamos confirmando la ley. No para jactancia, hermano, no para decir yo guardo los mandamientos, yo me sé los mandamientos. No, hermano, en lo que crees es lo que haces. En lo que crees es lo que va a manifestar lo que haces, tus frutos, tus obras. Y las obras no te salvan, las obras no te justifican, hermano, pero sí reflejan en quien tú crees. Porque quien nos salva y quien nos justifica es Jesús. Vamos al tesoro. Voy a hacer mi diapositiva chiquita. Ya voy a acabar, hermano. Ya voy a acabar, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Voy a poner en este cuadrito ley. La primera ley era la ley de Dios. La segunda ley era la ley del pecado. ¿Te acuerdas? Ahorita le pongo las escrituras. Ley de Dios. Regálame unos 10 minutitos y ya acabamos. Ley del espíritu. Espíritu. Si tienes un cuaderno, hermano, te, te digo algo, hazlo así en forma de cuadrito para que te des cuenta qué hermoso vamos a darnos cuenta de esto. Ley del espíritu, ley de la muerte. También le puedes poner aquí ley del pecado, que aquí ya está la ley del pecado. No es la misma porque Pablo decía la ley del pecado y de la muerte. O sea que es la ley del pecado una y la ley de la muerte es otra. ¿Sale? Ley de la fe. Perdón que no estoy poniendo comas, acentos y todo eso, hermano, ¿eh? Puntos ortográficos, perdóname, pero es porque ya me ganó el tiempo. Ley de la fe, ley de justicia o de la justicia, y la última es la ley de Cristo. ¿Sale? La ley de Dios la vamos a encontrar en Romanos 7:22. La ley del pecado, Romanos 7:23. La ley del espíritu, Romanos 8:2. Ay, Romanos 8:2.
La ley del pecado y de la muerte igual, Romanos 8:2. Espero que se esté viendo en mi pantalla, hermanos. Si no se ve algo, me dicen, porque luego se traba. La ley de la fe la vamos a encontrar en Romanos 3:27. Y no le puse dos puntitos. La ley de la justicia, Romanos 9:31. Y la ley de Cristo, Primera de Corintios 9:21. Ok, ahí están. Ley, cita bíblica. ¿Qué quiero que te des cuenta, hermano? Es un proceso, es un proceso. Decía Pablo, ¿por cuál ley? Y es ahí donde te preguntas, ¿hay más leyes? Sí. La ley de Dios, hermano, cuando tú comienzas a conocer los mandamientos, déjame ver si hay una, es que no sé si me deje. No sé cómo hacerle una flecha, una forma. Es que no me da aquí. A ver si me deja. Ah, sí, creo que sí me deja. Ok. Cuando nosotros conocemos la ley de Dios, que son pues los mandamientos o todo lo que podemos encontrar en Éxodo, los estatutos, los preceptos, todo lo que el Señor dejó, es conocida como la ley de Dios. Cuando tú conoces la ley de Dios, entonces comienza la otra ley, la ley del Espíritu, porque el Espíritu es el que te empieza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, conoces la ley del Señor e inmediatamente entra a tu vida la ley del Espíritu, porque el Espíritu empieza a redarguirte. Después de la ley del Espíritu viene la ley de la fe. ¿Por qué? Porque ya no solamente crees, sino ya estás en integridad. Ya andas como Él anduvo. Ya empiezas a obedecerle, a escucharle. Empieza a entrar en ti la ley de la fe. Que la fe no es solo creer. En hebreo acuérdate que es emuná y en griego es pistis, sino empiezas a ser íntegro. E inmediatamente empieza la ley de Dios, la ley del Espíritu y la ley de la fe. Pero después viene la ley de la justicia y la justicia es obediencia. Ya no quieres que el pecado reine en tu vida. Lo único que quieres es seguir sus pisadas, agradarle a Él, obedecerle a Él, porque sabes que su sacrificio fue a precio muy alto, a precio de sangre. Entonces empiezas a obedecerle, empiezas a tener esa ley de la justicia. Y para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, hermano, entonces viene lo que es la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Decía Pablo, me hago siervo a los demás. No importa dónde me ponga, si me ponga, decía Pablo, con los judíos o con los gentiles, me hago siervo. Pongo mi cuerpo a servidumbre, porque siendo yo heraldo, no vaya a ser que sea eliminado. ¿Te das cuenta cómo comienza con la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de la justicia y la ley de Cristo? ¡Qué maravilloso! Pero hay otras leyes. La ley del pecado. La ley del pecado, hermano. Y la ley del pecado, lo voy a poner del otro lado, hermano. ¿A dónde te lleva? A la muerte. ¿Hay otra ley? No, hermano. Porque después del pecado sigue la muerte. Puede ser una muerte física, pero la más triste, hermano, es una muerte espiritual. Te vas secando.
Qué hermoso tesoro, hermano, el Señor nos ha dado. Y esto es donde yo te quiero invitar a que sigamos escudriñando la palabra de Dios y encontrar estos tesoros tan maravillosos. Por eso es que muchas veces sacamos versículos fuera de contexto, porque no sabemos de cuál ley nos está hablando Pablo. Pensamos que toda la ley que viene ahí te habla de la ley de los mandamientos o de la ley del Señor, esta ley que hablábamos, pero no. Pablo nos sigue confirmando que hay más leyes, ¿como qué? Como la ley del pecado, como la ley de la muerte, como la ley de la fe, como la ley de la justicia. Hermanos, si estamos en la ley del pecado, estamos siguiendo la carne, las concupiscencias, nuestros placeres, y eso nos va a llevar a una muerte. Pero ten por seguro que si tú estás guardando los mandamientos, va a venir la ley del Espíritu a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Va a llegar la ley de la fe mirando al blanco. Por más situaciones difíciles que haya, vas a mirar al blanco y después va a llegar esa obediencia, no porque te lo diga el pastor, los ancianos, los miembros, el prójimo, no, sino porque tu placer, decía Pablo, me deleito en seguir la ley de Dios, pero también hay otra ley, que es la ley de la carne, de la concupiscencia que no quiere, pero me deleito en la ley de Dios. Va a llegar esa ley de la justicia, de la obediencia, para llegar a la estatura del varón perfecto y tener la ley de Cristo y poder hacernos siervos, porque dice la palabra de Dios, aquel que quiera ser el primero, sirva a los demás. Hermano, gloria a Dios. Perdón, me llevé un poquito, bueno, siempre me llevo más tiempo, hermano, perdóname. Hasta aquí le vamos a dejar, no te miento, traigo más escrituras, pero hasta aquí le vamos a dejar para que estemos analizando esto. Te invito a que leas, no leas solo el versículo, lee todo el capítulo 7, todo el capítulo 8, todo el capítulo 3, todo el capítulo 9 y todo Primera de Corintios 9 para que veas el contexto. ¿Sale? Ahorita yo lo hice por rápido y por tiempo, pero para que te des cuenta. ¿Sale? Entonces, gloria a Dios porque llegamos a este tesoro, gloria a Dios porque llegamos a estas perlas hermosas que el Señor y su Santo Espíritu nos da. Y para que nos demos cuenta cada que Pablo nos habla de la ley, ¿de qué ley nos está hablando? ¿De cuál ley? Decían, Pablo es difícil de entender en sus cartas. Lo dice la Escritura. Pedro me parece que lo decía. Sí, hermano. Ahora imagínate, si en ese tiempo era difícil interpretar a Pablo o lo que Pablo nos quería decir. Ahora imagínate en este tiempo, mucho más. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, que Él nos revela todas las cosas. Entonces, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. No sé si alguien quiera participar. Participen. Los quiero escuchar. ¿No, hermanos? Híjole, hermanos. No quieren participar. ¿Por qué no quieren participar? Adelante, hermana Fanny. Hola, Carito, Dios les bendiga, buenas noches. Igualmente, hermana. Algo que el Señor permite considerar es que cuando tú le conoces, obedeces los mandamientos, pero muchas veces lo vemos como carga, como imposición, pero cuando de verdad le conoces, cuando de verdad le dedicas el tiempo para buscarle, te vas dando cuenta que esto se da de forma natural, el obedecer. Cuando tú quieres mucho a alguien, procuras el agradarle, procuras el cuidar, el considerar si lo que tú haces puede o no lastimar a la otra persona. Pero eso es cuando realmente te importa. Cuando
solamente tu relación es como muy por encimita, no lo consideras, no lo tomas en cuenta. Y creo que es esa intimidad que Dios nos pide, es ese buscarle para realmente conocerle y darte cuenta que todo lo que Él te dice que hagas no es que te limite, es que te está guardando de cosas que te van a traer problemas o que después las consecuencias no te van a agradar. Y que al final de todo esto, aparte de cuando Dios te promete una vida en abundancia, no te dice que esa vida va a ser después de esta. Cuando tú empiezas a poner en práctica todo lo que Él te enseña en esta vida, te vas dando cuenta que esa abundancia la empiezas a disfrutar desde aquí, porque ya no tienes por qué preocuparte de que te acusen de que robaste o de que hiciste algo que no debías, que no vas a tener, no tienes por qué preocuparte de una mala cosecha cuando estás procurando tu siembra. Entonces, creo que mm, se escucha feo, pero al final hasta nos conviene obedecerlo, porque realmente te evitas muchas malas cosas y también se las evitas a tus generaciones. Y también algo que el Señor me permitía considerar es que cuando tú le conoces, jamás vamos a alcanzar a dimensionar el amor tan grande que tiene para con nosotros, pero cuando le empiezas a conocer, te das cuenta de lo maravilloso que es, de lo grandioso que es, y que no hay nada ni nadie como Él. Pero ¿qué te hace falta? Que le conozcas. Y cuando de verdad te entregues, te vas a dar cuenta que todo se da natural y ya no te va a ser tan gravoso ni tan pesado a lo mejor el cumplir los mandamientos porque cuando, cuando tú obedeces, todo esto viene a transformarte y entre más obedezcas, más parecido eres a Él y entre más te parezcas, más te vas a dar cuenta que las cosas se disfrutan de una manera diferente. Dicen la palabra que es don de Dios el poder disfrutar de todo lo que Él nos da, pero para que nosotros tengamos esa capacidad de disfrutarlo, nos es necesario que la carne mengue y que seamos más espirituales. Ese era el comentario, Carito. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hace rato veía una imagen y decía así la pregunta, este, cuando nuestro Señor Jesucristo decía, mi yugo es fácil, ligero, pero cuando se empieza a hacer pesado, hermano, cuando vienen mandamientos de hombres. Y eso es lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes tienen la verdad, pero le han añadido cargas pesadas a la gente. Y por eso a la gente, a las personas, a los prosélitos, a aquellos que querían eh, volverse judíos, por eso se les hacía demasiado pesado. ¿Por qué? Porque añadían cargas, sobrecargas. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, la instrucción, lo que son sus mandamientos, hermano, es pura protección. Pura protección. Y son fáciles. Pero ¿qué crees? Nos dejamos llevar por la carne. Alimentamos más la carne y por eso se nos hace complicado. ¿Sale? Entonces, eh, bien lo decía nuestro Señor Jesucristo. Mi yugo es fácil, es ligero, pero cuando se le empieza a añadir mandamientos de hombres, es ahí donde se empieza a sentir pesada la carga, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Adelante, hermana. No sé si es nuestra hermana Estelita. Hola, buenas noches, Carito. Buenas Buenas noches, noches. hermanos. Por acá. Este, pues ciertamente le doy gracias a Dios porque había cosas que no le entendía, pero ahorita Dios te utilizó para que hasta pusieras, ¿cómo se llama? El ejemplo del propiciatorio o sea, de verdad, yo le decía, Señor, se me está complicando esta lectura, yo le decía, no le entiendo, y ahorita, pero ¿qué crees? Como dices, a mí ahorita también me voló la cabeza así, ¡puf! Porque a mí me lo está dejando ver de diferentes sentidos, sí, en base a lo que estamos viendo, pero estaba viendo que precisamente el Señor cuando daba las indicaciones de cómo va a ser su nuevo templo, ya ves que se lo permitió ver a Ezequiel y le iba diciendo, ¿no? ¿A qué voy? Ahorita que viste lo del propiciatorio,
para que el propiciatorio fuera purificado y todo, los únicos que podían entrar, todos lo sabemos, eran los sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Entonces, él estaba hablando ahorita de la orden de Melquisedec. Sí, no, creo que sí. Entonces, estaba hablando, pero ahorita que pones el ejemplo, aquí se rocea la sangre, el Señor también estaba dando, le estaba explicando a Ezequiel que la sangre se iba a rociar ahí, pero decía que los únicos que podían hacerlo eran los sacerdotes y de este linaje, ¿no? En específico de esta familia. Entonces, ahorita que hacías eso, o sea, como que el Espíritu Santo me fue llevando. Y yo decía, pero señor, pero los sacerdotes, recordemos que tenían que tener características, tenían que tener la obediencia, la fidelidad, la lealtad para el Señor, se tenían que purificar para poder ver su presencia, tenían que estar libres de pecados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenían que estar muertos a la ley del pecado, a la ley del pecado, para que pudieran estar bien. Y no solamente eso, sino ya que se rociaba la sangre y se hacía eso, me hacía ver mi sangre que se derramó fue el que hizo, limpió todo, limpió todos esos pecados, limpió todo ello. Y ustedes por eso les digo, o sea, yo lo vi que me estaba hablando ahorita con amor el Señor que me decía, por eso les digo que ustedes son mi real sacerdocio. Porque son los que pueden hablar conmigo. Recordemos que una de las características del pueblo no podía hablar con el Señor. El pueblo tenía intermediarios. ¿Y quién era? El sumo sacerdote, que era el que podía. Pero aparte del sumo sacerdote, cuando dice, son mi real sacerdocio, eran los que preparaban todo para poder tener esa comunicación, para poder ofrecer esos sacrificios. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? La adoración, la alabanza, nuestras oraciones que suban como olor fragante ante Él. Era como si para nosotros ahorita nuestras oraciones es como poner ese animal, ese chivo en expiación que no llevaba pecado ni mancha. Por eso nos pide ese real sacerdocio, libres de la ley del pecado. Yo le doy muchas gracias a Dios, Caito, porque yo le decía, ay Señor, me está costando trabajo. Y mira, gloria a Dios, ahorita me despejó muchas dudas. Le doy gracias a Dios que el Señor nos lleva de la mano. Gloria a Dios por su nombre. Ese era mi comentario, Caito. Gloria a Dios. Así es, hermano. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos revela, nos muestra. Y por eso, hermano, lee las escrituras, pide de su Santo Espíritu cuando estés leyendo. Y tal vez a lo mejor dices, híjole, Señor, no me aclaraste mi duda. Pero si tú sigues escudriñando, el Señor te las va a aclarar. Te las va a aclarar, hermano. Entonces, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, hermano, porque un ejemplo lo vemos con el joven rico. El joven rico le dijo a Jesús, yo guardo todos los mandamientos. Y cuando Jesús le dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ahí ya no le gustó. Él cumplía los mandamientos, pero no tenía fe. No tenía fe. Él no sabía lo que el Señor podía hacer. Tal vez le iba hasta duplicar, triplicar lo que él estaba dando. ¿Sale? Y también podemos del otro lado, ¿no? Ver que tenemos fe, pero si no guardamos los mandamientos, hermano, pues también estamos mal. Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Van juntos, es un compendio. Aquí la cuestión es, no nos hagamos bolas, hermanos. Siempre que veamos la palabra ley, escudriñemos y digamos, ¿de cuál ley está hablando Pablo? ¿De cuál ley me está hablando Pedro? ¿De cuál ley? Ya vimos que hay varias. Y las del Señor te lleva una a la otra hasta llegar a la ley de Cristo. Pero la ley del pecado solo te lleva una más, que es a la ley de la muerte. ¿Sale, hermanas? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos, porque si no, me sigo. ¿Sale? Entonces, no sé si alguien más quiere participar, hermanos, hermanas. ¿No? Pues vamos a dar gracias, hermanos, y ya la siguiente semana, todavía no concluimos esto que vimos porque todavía nos faltan escrituras, pero aún, hermano, con estas que dimos hoy, sigue escudriñando, sigue leyendo, sigue confirmando su palabra.
y pidamos al Espíritu Santo que nos siga revelando, que nos ayude a querer esa ley de Cristo y no la ley del pecado y de la muerte. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú te hiciste propiciación, Señor Jesús, para darnos vida eterna y salvación, justificación, perdón, Señor. Muchas gracias, Padre amado, Señor, por lo que nos das. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada, por esa preciosa sangre derramada en el madero. Porque gracias a ello, Señor, podemos conocerte. Señor, aún siendo gentiles, Padre, Señor, tú has visto para nosotros, Señor. Gracias, Jesús, porque tú ya no nos llamas extranjeros, sino ya nos llamas pueblo tuyo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por revelarte a nuestra vida. Y lo que tú le prometiste a Abraham, que iba a ser multitud de naciones, ahí entrábamos nosotros, los gentiles. Señor, muchas gracias, Señor, por esa salvación y esa justificación. Padre, en esta hora te queremos agradecer, Señor, por ello. Y también te queremos pedir que nos ayudes, porque en muchas ocasiones, Señor, le hacemos más caso a la carne, alimentamos más nuestra carne, nuestras concupiscencias, Señor, y no alimentamos al Espíritu. Padre, ayúdenos, Señor, a seguir la ley, Señor, la ley de Cristo, Señor. Ayúdenos, Padre, porque te podemos decir o jactarnos que tenemos fe, pero si no cumplimos tu palabra, tus mandamientos, Padre, estamos aboliendo, Señor, estamos quitando. Pero también podemos cumplir los mandamientos, pero si no tenemos fe, también estamos quitando, también estamos aboliendo. Padre, perdónanos, Señor. Perdone, Señor, si no te hemos hecho caso a lo que tú nos has mandado. Perdone, Señor Jesús, si hemos tenido mezcolanza. Señor, perdone, Señor, si hemos alimentado más nuestra carne y nuestros deseos que el Espíritu Santo. Perdónenos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdenos, Señor, a ser fieles, Señor. Ayúdenos a guardarnos. Ayúdenos a mirar al blanco, Señor. No mirar, Señor, las situaciones o los problemas o los desiertos o los valles, sino mirarte a ti, Padre. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque nos das ejemplo, muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos dejas para que nos revele, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque lo decía, no eres solamente Dios de judíos, sino eres Dios de gentiles. Nos has mirado, Señor, con gracia y a veces esa gracia la utilizamos para pecar, para seguir el libertinaje, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor, si has visto que le hemos tenido en poco. Señor, perdónanos. Perdona a nuestra familia. Perdona a tu pueblo. Perdone, Señor. Y sé propicio, Señor. Sé propicio, Señor, a nosotros. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por el día de hoy, Padre, y te seguimos pidiendo, Señor, por todas las necesidades que se han expuesto en el grupo, por todas las necesidades que están en la cajita, que están en los cuadernos. Y en especial, yo te quiero seguir pidiendo por Yarexi, Padre. Sigue haciendo la obra, Señor, en sus pulmones, en sus bronquios. Señor, dale paz, Señor, a Uri. A Monse, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pon los médicos correctos, Señor. Pon los medicamentos, Señor, que sean los correctos para Yarexi, Señor. Señor, y no solo por ella, sino por todos los pequeños que estos tiempos, Señor, se les complican por enfermedades respiratorias, a nuestros adultos mayores, que también estas fechas, los huesos, las articulaciones, Padre, empiezan a doler más. Señor, los que padecen artritis, Señor, te pedimos por ellos, Señor. Por todos los que están en los hospitales, que están esperando, Señor, afuera los familiares, los que están en alguna situación de calle. Señor, ponemos delante de ti, Señor, todas esas necesidades, Señor. El mundo puede estar teniendo o festejando alguna tradición, Señor, pero realmente al ver profundamente la condición del mundo, Padre, hay mucha necesidad. Señor,
Ayúdenos, Señor Jesús, a dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, muchas gracias por tu Santo Espíritu, y te pido por mis hermanos, guárdalos, cuídalos, Señor, y aun los que no se pudieron conectar, Padre, bendícelos y permite que puedan escudriñar, Señor, en sus casas, poder ver nuevamente el video, Señor, y que pueda, Señor, ser tú quien les revele a cada uno, Padre. Te damos muchas gracias, te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú te la mereces, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Hermanas, pues estamos despedidas. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Descansen y cualquier cosa, estamos al pendiente. Bye, Dios les bendiga. Buenas noches. Bye, bye, bye. Dios les bendiga, buenas noches.